Cuando hablamos de la estructura de un libro y de un arco narrativo, siempre nos concentramos en sus piedras angulares, que son introducción, nudo, desenlace y final. Siempre cuando estamos construyendo una historia, esa es nuestra base primordial para ir construyendo, por supuesto, todo el texto y toda la base narrativa de nuestra historia. Eso está muy bien porque eso es lo que necesitamos, ¿verdad? Para ir enlazando toda la historia. Sin embargo, a veces nos olvidamos de la estructura básica de todo arco narrativo y de todo libro, y son las escenas. También se le puede conocer como los capítulos, o sea, cada capítulo. Pero hay ciertos capítulos donde hay varias escenas. Pero en general, en la mayoría de los casos, una escena corresponde también a un capítulo. Una escena o capítulo corresponde a la unidad literaria primordial de toda historia. Son como los eslabones que van armando lo que es la cadena de tu arco narrativo. Y por supuesto, cada escena debe tener su propia mini historia concentrada, su propio inicio, su propio nudo, su propio desenlace y su propio final. Voy a hablarle de las pautas necesarias para que las escenas tengan un valor y tengan peso en tu historia. Hablemos primero de los tipos de escenas que conforman todas las historias. En cualquier género que tú vayas a escribir, siempre existen este tipo de escenas o este tipo de capítulos. Primero, escenas de entorno. Este tipo de escenas son muy comunes, pero hay que tener mucho cuidado de no abusar de ellas. Cumplen la función de introducir al personaje en el ambiente. Digamos que es este tipo de escenas o este tipo de capítulos donde metes tanto al lector como al personaje en la ambientación que tú hayas creado. Básicamente es crear el contexto de la historia, meter al personaje en contexto para ir poco a poco desarrollando lo que tú quieras hacer. Pero hay que tener mucho cuidado de no abusar, de no hacerla demasiado larga, porque si no termina siendo un relleno innecesario e inclusive aburrido. Número 2. Escenas de movimientos. Estas son las escenas más importantes de todo el libro. ¿Por qué? Porque es las escenas o los capítulos donde suceden cosas. Es donde el arco narrativo va avanzando hacia adelante o hacia atrás, dependiendo del tipo de historia que estés escribiendo, y crea los saltos para que el arco narrativo vaya avanzando, para que vaya evolucionando y se vaya creando, digamos que, el hilo de la historia. Número 3. Escenas emocionales. Este tipo de escenas resultan ser casi siempre resultados de una escena anterior. Sucedió algo, pasó algo que hizo que ahora en este nuevo capítulo o en esta nueva escena obligue al personaje a tomar una decisión o a crear algún tipo de emoción, o viene del resultado o viene, digamos que es la consecuencia de algo que haya sucedido anteriormente y sirve para profundizar más en el personaje. A veces no suele suceder muchas cosas, a lo mejor no es una escena o no es un capítulo que haga avanzar la historia, pero si lo sabes hacer muy bien, le das mucho más profundidad a los personajes, le das ese ámbito del análisis cuatridimensional, del aspecto psicológico, ya sea el aspecto físico, cosas que vayan sucediendo que son consecuencias de capítulos anteriores, y profundizas mucho más en lo que es la emoción de los personajes. Y también este tipo de capítulos suelen preparar al lector para escenas siguientes, que son las escenas de desenlace o escenas de giros argumentales, que es la número 4, las escenas de nudo. Este tipo de escenas regularmente suelen ser muy cortas, son unas escenas de acción o de movimiento, o también inclusive de emociones que crean un giro argumental importante y hacen que el lector, por supuesto, lo mantengas en el filo de la historia. Sin embargo, debes tener mucho cuidado de no abusar de este tipo de acciones, porque ¿qué es lo que sucede? Si tú realizas un capítulo, vamos a hablar de un capítulo donde haya varias escenas, casi siempre la escena de nudo está al final. Creas una sensación de filo o una sensación de tensión que hace que el lector lo obligue a seguir al siguiente capítulo. Eso está muy bien, pero al abusar de ello se convierte en un recurso muy predecible que el lector al final le termina aburriendo, y por consiguiente la técnica ya pierde validez o pierde el peso que tú andas buscando. Así que debes tener mucho cuidado a la hora de crear este tipo de escenas de nudo y hacerlo de una manera inteligente, donde no aburras al lector o donde no lo conviertas, digamos que, en un propio cliché de tu libro. Las escenas pueden ser de un párrafo, pueden ser de pocas líneas o inclusive puede ser un capítulo entero, que de hecho la mayoría de las veces es así. Pero lo importante es que cada escena tiene que hacer avanzar la historia. Inclusive las escenas de entorno, que resultan ser
poco, digamos, solamente en contexto, creas que el lector ya vaya adentrándose en la historia, adentrándose en el arco narrativo y así vaya construyendo la historia poco a poco. Todas las escenas tienen que tener algo que haga avanzar la historia. De nada nos sirve crear una escena o crear un capítulo que sea únicamente de relleno. Con eso lo que hacemos es llenar el libro de páginas y páginas que no van a tener ningún sentido en la historia. Recordemos siempre el concepto de la economía del lenguaje. Tenemos que intentar siempre ser concretos. Por supuesto, sin olvidar la poesía y la elegancia de tu pluma, eso no se debe olvidar. Pero casi siempre en literatura menos es más. Tienes que tratar de dar la mayor cantidad de información en la menor cantidad de líneas. Las escenas son mini historias que conforman toda tu gran historia de tu arco narrativo y de tu libro. Y en consecuencia, como son mini historias, tienes que tratarla con la misma intensidad y con la misma importancia como si fuese el libro completo. Entonces, antes de escribir tu escena o antes de escribir tu capítulo, tú tienes que tener presente varias preguntas, que son dos en realidad. Primero, ¿para qué me sirve esta escena? ¿Cuál es el propósito que va a cumplir? ¿Y qué información nueva vas a introducir que haga que avance en la historia? Si estas dos preguntas no tienen respuesta, si una de ellas no tiene respuesta, de nada te sirve esta escena, no la hagas. That is your opinion. Es importante que tengas claro que cada escena tiene que ser una mini historia, pero a su vez tiene que enlazar con el resto de lo que es el libro completo. Y por supuesto tiene que tener un propósito definido, porque no puedes hacer un capítulo o una escena de simple relleno. No cumples ningún propósito en avanzar la historia. ¿Por qué? Porque para eso estás escribiendo el libro. Entonces, si tú vas a escribir una escena, tú tienes que saber cuál es el propósito principal que va a cumplir esa escena. ¿Vas a introducir al personaje en un entorno diferente o vas a crear un cambio en sus emociones, o vas a crear una escena que sea un nudo, un desenlace, un giro inesperado que introduzca al lector en otra escena diferente? No importa, pero lo importante es que tenga un propósito, porque cada cosa o cada capítulo o cada escena tiene que tener su propio núcleo y su propio contexto, su propia definición, su propia identidad, para que pueda hilarse con el resto de la historia. No es precisamente necesario que la historia sean, o que cada capítulo, que cada escena sea una seguidilla una detrás de otra. Tú puedes hacer, por ejemplo, de que tú crees el capítulo 3 o una escena en el capítulo 3 y tú la vayas a hilar o la vayas a continuar luego en el capítulo 9. Eso está bien. Pero lo importante es de que el lector entienda cuando llegue al capítulo 9 de que eso viene del capítulo 3 y sepas confeccionarlo y construirlo de esa manera que siga existiendo a pesar de que en el capítulo 4, el capítulo 5 y los siguientes hasta el 9 no haya una continuidad digamos exacta. El lector entienda de que hay una especie de cadena que se va uniendo. Y entonces todo eso va creando fluidez en la historia. Entonces, si tú ves que al escribir la escena no está cumpliendo ningún propósito y no hace que avance la historia, pues eso es simplemente una escena de relleno y deberías pensar en reestructurarla o simplemente desecharla. Ahora, muy bien, una vez que tengas ya bien claro estos dos puntos, que ya sepas cuál es el propósito que tiene y qué es lo que vas a introducir o cuál es la nueva información que vas a introducir para hacer avanzar la historia, vamos al siguiente paso, que es cómo describir una escena. Es importante que sepas crear un equilibrio entre las cosas que suceden en la historia y cómo vas a describirlas. ¿Por qué? Porque no puedes hacerlo unas escenas que sean demasiado largas, que terminen aburriendo, pero tampoco demasiado escuetas, que terminen dejando al lector con muchas preguntas. Por ejemplo, en una escena de entorno donde tú vas a introducir al personaje dentro de un ambiente diferente o dentro de un ambiente particular que tú quieras escribir, tienes que saber describirlo de una manera donde no puedes hacerlo demasiado largo para que no sea un relleno y termines aburriendo al lector, pero tampoco lo dejes con poca información que después en los siguientes capítulos o en las siguientes escenas tú vayas a necesitar otra información adicional de esta escena de entorno y el lector se quede, digamos que, en la nube. También es importante que sepas, como yo le he dicho anteriormente, en las escenas de entorno en particular, tienes todo un libro para describir un mundo.
aprovecha que tienes todo ese libro. Entonces tú puedes ir tomando, dependiendo de la situación donde tú te vayas a encontrar, ir describiendo el entorno, pero sin dejar tantas incógnitas que después el lector no sepa qué está pasando o tenga que estar pensando más en el entorno que en la acción que está realizando el personaje en ese momento. Es muy importante el equilibrio entre lo que sucede y cómo lo describes o cómo lo vas a escribir. Ni mucho, ni tampoco. Y particularmente en las escenas de movimiento, que suelen ser escenas muy directas, muy concretas, hay poco diálogo y mucha acción. Tienes que tratar de hacerlo de una manera que sea, tampoco es que vas a decir simplemente agarró la pistola y lo mató, no. Pero tampoco tienes que tampoco tienes que extenderte mucho. Son escenas que tienen una gran importancia porque son las escenas más, digamos, relevantes de todo el libro, porque son las escenas donde avanza mayormente la historia o donde avanza más rápido la historia. Entonces, este tipo de escenas o este tipo de capítulos suelen ser cortos, pero muy precisos. Sin embargo, tampoco pueden ser tan precisos. No pueden ser simplemente, tienes que tenerle un poco de elegancia, un poco de poesía, saber cómo lo vas a escribir. Todo se basa, de todo lo que estamos hablando de las escenas, todo se basa en el equilibrio. Con respecto a las escenas de entorno, no mucho para hacer relleno, tampoco muy poco para dejar preguntas. En las escenas de movimiento, tienes que ser preciso en el sentido de que el lector sepa lo que está pasando y sepa lo que pasó a la hora de terminar el capítulo o la escena. Pero tienes que saberla describir muy bien, cosa de que no dejes al lector con incógnitas. Con incógnitas me refiero a que no entienda qué fue lo que pasó. Por supuesto que hay que dejar las incógnitas para que siga leyendo en el libro, pero de que no entienda en realidad lo que pasó, para que después tengas que recurrir a un Deus Ex Machina, por ejemplo, no puedes hacerlo así. Tienes que saber ser concreto, preciso, pero de igual manera describiendo con una buena forma, con tu elegancia y con tu poesía a la hora de construir el arco narrativo. Entonces, hay que saber muy bien que la extensión de tu escena tiene que ver mucho con su tipo, obviamente. Y hay que tener mucho cuidado con un concepto y un error que cometemos muchos escritores noveles, que es la sobredescripción. ¿Por qué? Porque en nuestro afán de crear un libro largo, de crear un libro extenso, llenamos páginas y páginas y páginas de un lenguaje que queremos tratar de hacernos o de sentirnos eruditos en el sentido de la hora de escribir, y en realidad lo que estamos haciendo es rellenando sin necesidad y haciendo un relato muy aburrido, sin ningún tipo de contexto, sin ningún tipo de fuerza, porque a la hora que tú vas, digamos que es como un plato de comida, como una sopa, por ejemplo. Si tienes todos los ingredientes bien hechos y lo tienes bien conformado, es sabroso, pero si le echas agua y agua y agua y agua, se termina diluyendo y termina perdiendo el sabor. Entonces básicamente lo pasa lo mismo con la literatura. Si tú creas una historia, una escena que puede ser muy poderosa, pero si le terminas poniendo párrafos y párrafos y párrafos y párrafos, que comienza al principio con algo interesante, pero terminas escribiendo y escribiendo y escribiendo, el lector se va a quedar así, leyendo, y cuando al final llega lo otro importante de la escena, ok, página siguiente, o cierro el libro, hasta mañana, cosas así. No caigamos en ese error de la sobredescripción. Recuerden que lo que hace un buen libro, aparte de la historia, es su estructura y cómo está contada, no en la cantidad de páginas que empleas para ello. Porque no hace falta que un libro, que un cuento, que un relato sea bueno para que tenga muchas páginas. Porque, por ejemplo, tenemos El Cuervo de Edgar Allan Poe. ¡Baja del busto de roca! ¡No busques mi corazón! ¡Y desaparece de mi habitación! Y dijo el cuervo: ¡Nunca más! Y aquí vamos a la siguiente parte, que ahora vamos a ver cuáles son los errores más comunes que cometemos a la hora de describir y de escribir nuestras escenas o nuestros capítulos en nuestra historia. Lo primero, por supuesto, como ya lo dije anteriormente, es que el libro tenga fluidez. ¿A qué me refiero con esto? De que, por supuesto, los capítulos, a pesar de que son mini historias, de que cada una tiene que tener su introducción, un nudo, su desenlace y su final, cada una de ellas recuerda que forman parte de un libro. Aunque tú divides el libro en capítulos o en partes, cada una de ellas, cada de esas partes o cada uno de esos capítulos o cada una de esas escenas tienen que tener esa coherencia, cosa de que el lector, a medida que vaya disfrutando tu libro, no se tenga que estar parando en cada momento para tratar de encontrar la conexión de dónde viene esto, de dónde viene lo otro. Hay que saberlo confluir. Entonces eso es la fluidez.
tienes que saber conectar la historia de manera tal que crees esos tipos de eslabones que crean todo el arco narrativo y sepas hacerlo de una manera que el lector no se sienta incómodo mientras vaya disfrutando a través del arco narrativo. Otro error muy común que cometen muchos escritores noveles es terminar cada escena o cada capítulo con un nudo. Con esta herramienta, obviamente, lo que se busca es crear tensión y crear un pico de emoción para que el lector quiera continuar leyendo. Y eso es básicamente los primeros capítulos, la primera vez que lo haces, resulta ser muy efectivo. Pero si tú piensas que eso va a seguir funcionando en cada capítulo, estás muy equivocado. La razón es muy sencilla. Tú creas un pico de emoción, como ya lo había dicho, que obliga al lector a querer seguir leyendo. Pero ¿qué es lo que sucede? Luego de ese pico de emoción, tú empiezas una nueva escena muy desde abajo, que termina siendo de relleno, incluso lenta, y entonces el lector se termina como que aburriendo para luego llegar al final con otro pico de emoción. Funciona las dos primeras veces, pero ya luego de ello, si tú lo sigues manteniendo exactamente igual en cada capítulo, se hace predecible. Y el lector en realidad lo que termina es aburrido. ¿Por qué? Porque tú entras en un círculo vicioso de relleno, lentitud, pico, relleno, lentitud, pico, relleno, lentitud, pico, y en realidad lo que termina es haciendo un episodio de The Walking Dead. Para los que no conocen la serie de The Walking Dead, es así. Los primeros 5 minutos de capítulo es acción vertiginosa, una tensión espectacular y te deja al vilo. Viene la presentación, luego vienen 44 minutos de nada, o donde avanza la historia muy poco o nada, y los últimos 5 minutos de capítulo, otro momento de tensión, zombies, acción, tal, y te deja en filo porque te obliga a llevarte al siguiente capítulo o a esperar el siguiente capítulo. Y así sucesivamente, capítulo tras capítulo, temporada tras temporada. Ya para los que somos fanáticos de la serie, bueno, fanáticos entre comillas, y los que continuamos viendo la serie hasta el final, ya lo que queremos es que le den un final digno y lo terminen de una vez porque ya estamos cansados de lo mismo. Entonces, no cometas el error para que pase lo mismo con tu libro. Otro de los errores comunes es la repetición. Hay cierta información en tu libro que, en aras de mantenerla siempre clara y de mantenerla siempre al tanto para el lector, la vas repitiendo capítulo a capítulo y en todo momento. Esto es un error muy común que tienes que tratar de evitar. Si bien es una información que tú consideras relevante, está muy bien que la vayas, nombrando a cierta cantidad de tiempo para que el lector no se olvide de ella. Pero tampoco tienes que irla repitiendo a cada momento que haces, que le quitas credibilidad al lector y el lector se siente, que sí, esto ya lo sé, ya me lo habías dicho. Otra vez me lo vas a decir, ya lo sé, no hace falta que me lo digas. Otra vez me lo vas a decir, no, tienes que tener mucho cuidado con eso. Si es una información que sea muy importante porque forma parte del desenlace, que forma parte, de una gran revelación, darle un poquito de misterio o ves soltando esa misma información pero en pocas dosis. No vayas a describir o no vayas a mandar la misma información escrita de manera diferente. Básicamente lo que estás diciendo, como existe un dicho muy popular, estás vistiendo a la misma mona con diferente traje. No hagas eso. Debes tener mucho cuidado porque recuerda lo que había dicho, la economía del lenguaje. Tú puedes soltar esta misma información o puedes irla describiendo, pero hazla por partes. Cosa de que el lector vaya asimilando cada cosa que tú le vas diciendo y al final, cuando venga el gran desenlace o cuando venga la gran revelación, pues ya tengas todo armado y tú puedas concluirlo o puedas, repetirla, ahí sí, ya al final, cuando tengas toda la información completa y en desenlace, al final también te dé este núcleo bien hecho, bien estructurado y bien descrito de la escena y del capítulo, que sería en este caso un capítulo de nudo. Entonces, muy importante con eso, recuerda, no repetir tanto y fluidez a la hora de escribir. Y bueno, con estas herramientas vas a poder ir confeccionando tu historia de manera mucho más fluida y espero que estos tips te sirvan para algo. Recuerda que cada historia que nosotros escribimos en realidad es la confección de pequeñas historias. Y cada una de esas pequeñas historias tienes que saberla contar para que crees este mundo gigantesco y sea el libro que tú en realidad andas esperando y poderle dar la satisfacción a los lectores, que es lo que tú andas deseando al final. ¡Hasta la próxima!